Hoy a fondo, las masacres en Colombia, evidencia de una barbarie. Análisis de los indicadores de una violencia que ha sacudido regiones como el Pacífico. A fondo, conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Buenas noches. Este programa cuenta con el respaldo y el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo, y también el cordial saludo para todas las personas que nos están viendo a esta hora. El tema son las masacres. Vamos a hablar con Indepaz y con otros invitados especiales aquí en esta noche para revisar lo que está pasando en nuestro país en esta materia. Saludamos al médico Camilo González Pozo. Él es el director de Indepaz, que es el Instituto para el Desarrollo de las Investigaciones del Proceso de Paz. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, muy buen día, un saludo para todos, un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias, profesor. ¿Cómo se puede calificar una masacre? ¿Qué es una masacre en Colombia y qué lo definen los investigadores? ¿Qué es una masacre en nuestro país? Pues eso, bueno, las definiciones están dadas por algunas entidades, por ejemplo, Naciones Unidas utiliza esta expresión para designar una acción de matanza colectiva, de destrucción dentro de un sistema con un propósito social o político de control no solamente de una familia, sino en un territorio. Y se contabilizan a partir de 3 personas en cada uno de los eventos. Y también ese es el tipo de contabilidad que han llevado otras entidades. El Centro Nacional de Memoria Histórica también tiene un registro lamentable porque pues hace una secuencia de más de 30 años contabilizando eventos de más de 4 personas asesinadas en un solo hecho. Desafortunadamente, imagínense usted en Colombia, en las que estamos haciendo una metodología para contar masacres. ¿Sabe cuánto tiempo llevamos desde las primeras masacres? ¿Cuánto? Desde los años 40. Claro. Las grandes masacres que fueron de la llamada violencia política y que llevaron a 220.000 muertos entre el año 46 y el año 58. Pues es una historia triste, la verdad que este es un tema que sobrecoge. Tener que interpretarlo, tener que hablar de él, ya es no solamente un reto, sino un dolor colectivo. Doctor, y cuando usted comenta 40 años de masacres, pues el Valle del Cauca no ha sido ajena 40, no, en casi esos 40 años, ¿no? Casi 80 años de masacres Casi en Colombia. 80 años en el Valle del Cauca y especialmente el norte del departamento se vivió mucho eso, doctor, ¿no? Y claro, conocemos la historia de los pájaros, es algo muy recordado, incluso la historia del cóndor. Hoy hay hasta una novela de Álvarez Gardiazabal que cuenta todo lo que fueron las aventuras de los pájaros, animados por grandes intereses de terratenientes para hacer allí una retaliación política en las épocas de las dictaduras, de las más fuertes dictaduras en los años 40 y 50 en nuestro país. Pero el método de los pájaros y de las masacres continuaron en el norte del Cauca, en varias regiones del departamento, hacia el norte del valle, pero también en la zona de Jamundí, de Florida. Es una historia que también ha marcado desafortunadamente a nuestro departamento del Valle. Profesor, uno puede marcar las masacres en Colombia desde lo que pasó en el año 48, cuando se presentó la muerte de Gaitán. Después para adelante siguió la guerra partidista, pero siempre detrás de cada masacre hay un interés político o económico. Ustedes que han estudiado todo este tema, ¿lo pueden definir como tal o existe un interés de narcotráfico últimamente o cuál es el efecto que busca una masacre? Pues eso hay que verlo por periodos históricos, ¿no? Pues para no ir muy lejos, si queremos mirar lo que ya analizó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hizo una estadística correspondiente al periodo 1985-2010, creo que es más o menos, donde ubicaron más de 4.000 de estos eventos, ¿no? Que si no nos los traduce en lo que sería más de 3 personas, no más de 4 como ellos hicieron, serían 5.000 masacres, es una historia terrible, pero hay que tener en cuenta que la masacre se convirtió en un elemento de guerra de contrainsurgencia. Eso fue un método impulsado por los paramilitares y toda la expansión paramilitar en el país, que comenzó Magdalena Medio, luego todo el núcleo del
del Urabá antioqueño y toda esta región, y se expandió hacia el Catatumbo, hacia la zona norte del Caribe, incluso al departamento del Valle, el bloque Calima. Y la metodología de expansión, el método de expansión era para controlar territorios, llegar a una masacre, muchas masacres, una cadena de masacres. Entonces, de esa manera marcaban el territorio, anunciaban la llegada y desarrollaban su confrontación antisubversiva o para apoderarse de negocios de narcotráfico, del oro, de tierras, de diferentes intereses. Entonces, la masacre fue un método sistemático dentro de una estructura macrocriminal que se construyó en nuestro país y que hizo su patente de corso durante todo este periodo. Entre el año 95 y el 2005 se han cometido el mayor número de masacres en la historia de Colombia. Eso no tiene, de hecho, por supuesto que hay antecedentes y conocemos las historias de la violencia, pero lo que se presentó en este periodo pues es el frenesí de la muerte. Tuvo sus picos más desastrosos entre el año 2000 y 2004 y abarcó muchos departamentos en el Valle del Cauca, en el Cauca, pues el bloque Calima hizo de las suyas. El bloque Calima no fue una operación de unos señores, unos locos allá, que sobre eso ha sido documentado. El mismo HH, que fue comandante de mayor parte del tiempo de ese bloque, pues ha dicho cómo fue conformado eso como un instrumento al servicio de una múltiple alianza en que estaban narcotraficantes, elementos desde sectores económicos poderosos, de sectores políticos, ¿no? y que utilizaron las masacres como una manera de control de territorios. Y eso es la historia. Ahora, ahora tenemos una nueva situación donde las masacres continúan, no a la escala de lo que se presentó hasta la primera década de este siglo, pero de todas maneras en un proceso ascendente y con propósito también de, con el terror, controlar poblaciones, pero ya no en la lógica de la insurgencia contra insurgencia, sino en una lógica de mafias, por intereses de negocios, de narcotráfico, del oro, de armas, de todo tipo de negocios ilícitos o de enriquecimiento aparentemente legal, pero utilizando el temor para apoderarse de recursos, de riquezas, de territorios. Claro. Es que la llegada, sí, discúlpame, Jair, es que la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca se da para el año 2001, con la llegada del bloque Calima a la zona de Ceilán y con la matanza de Alaska, si no estoy mal, en la zona del municipio de Buga. Y ahí se produjo la muerte de más de 21 personas, que se presentó la primera matanza para anunciar y crear el pánico con la llegada de este grupo delincuencial. Sí, así fue, así fue. Comenzó en esa zona, además que se suponía que por allí también había una zona de influencia de uno de los frentes de las FARC. Sí. Y porque es que, ¿cuál era el concepto? El concepto era intimidar a la población civil y por el miedo dar el mensaje de que todo civil que se acercara de alguna manera a la guerrilla o que no se sometiera a las órdenes de los grupos paramilitares se convertía en objetivo fatal, en objetivo militar. De ahí salió la famosa frase de Carlos Castaño cuando le preguntaron que por qué mataban civiles, entonces dijo, no, es que son guerrilleros disfrazados de civiles. Entonces fue el argumento con el cual se expandieron estos grupos. Y eso fue lo que pasó en el Valle del Cauca, por eso se llama el bloque Calima. Eso además tuvo mucho que ver con una reacción de muchos sectores a raíz de lo que fue todo lo que fue también el asalto del ELN, el secuestro y toda la violencia desatada en la iglesia de Cali, en La María, creo que se llamaba. Iglesia de La María, sí. Sí, donde a raíz de eso pues hubo una persecución muy fuerte contra el ELN hacia el norte del departamento del Cauca, por toda la zona del Naya. Se produjo la matanza del Naya y se generaron condiciones para que se hablara sectores poderosos en Cali, según dijo HH, son declaraciones que están en documentos, en sentencia de tribunales. HH hizo una amplia declaración sobre esto. Y entonces digo que los habían llamado, fueron hasta Córdoba, fueron a Tierra Alta, fueron a hablar al nuevo Paramillo, con Carlos Castaño, con todo el grupo de los paramilitares, con Mancuso, con todos ellos, y lo convencieron
de que hicieran un traslado hacia esta zona del Cauca y del norte del Cauca para iniciar la operación de un nuevo bloque. Se entrenaron, hicieron un centro de entrenamiento en una finca que les facilitó un personaje de tradición terrateniente del Cauca. El HH dice que se vincularon de un ingenio, tal nombre, yo no quiero dar nombres ahora, y además que consiguieron, a través del narcotráfico, consiguieron 1000 fusiles iniciales para hacer ese entrenamiento, que tuvieron el apoyo y el concurso de sectores políticos y empresariales que estaban preocupados por el acoso de la guerrilla en el Cauca, en toda la zona plana y también en el valle. Entonces, la desesperación creada por la ofensiva, la presencia en toda esta área por parte de la guerrilla, justificó a la luz de estos argumentos el que se apelara a estas estructuras criminales para desarrollar una estrategia basada en la masacre. Y tenemos una cadena de masacres que es la historia del Frente Calima, que está documentada en los tribunales, que ha merecido sentencias en la justicia, estos casos juzgados, no todos, ¿no? Hay muchos políticos que fueron llamados y muchas compulsas de nombres con presuntas participaciones que pasaron a la fiscalía y que allí durmieron pues el sueño de la impunidad. Pero ese es un ejemplo de cómo en Colombia se hizo una cultura de la masacre. Es algo impresionante, ¿no? Que tengamos semejante historia tan larga en este país y que todavía no la superemos, que eso es lo más grave. Es que dolorosamente lo que usted plantea, profesor, es un marco general para no plantear lo que ha pasado con las masacres, las cifras, los indicadores, qué está pasando, qué ha sucedido en la región y en toda Colombia. Felipe Morales. Colombia es denominado uno de los países más felices del mundo, pero irónicamente lleva en su piel las marcas de un conflicto interno que ha dejado más de 268.000 muertes. Luego de la firma del acuerdo de paz, se habría pensado en un cambio significativo en materia de violencia, pero la realidad de cara a los hechos muestra otros resultados. En 2020 ocurrieron 91 masacres, dejando 381 víctimas. Para el año 2021 fueron 96 de estos hechos, dejando un saldo de 388 víctimas, y hasta el 24 de abril del presente año ya habían sido registradas 36 masacres con un saldo de 133 decesos. Estas acciones tienen como común denominador que han sido perpetradas en su mayoría en zonas rurales y departamentos que anteriormente fueron azotados por la violencia del conflicto, por lo que puede atribuirse a grupos ilegales tratando de adquirir poder en estos sectores, con fines de uso ilícito. Hay quienes piensan que la falta de incidencia por parte del gobierno para la implementación de los acuerdos de paz ha hecho mérito para que estos fenómenos se acrecenten en estas zonas. El ordenamiento legal nuestro señala que el Estado debe tener un campamento y un cubrimiento sobre todo el territorio nacional, pero el acuerdo le precisaba justamente es hacer ese cubrimiento en aquellos territorios en donde se marcó de manera mucho más pronunciada la guerra, para evitar precisamente que otros actores, al salir la guerrilla de las FARC, tuvieran un cubrimiento como lo que ha venido ocurriendo ahora. A esto se le suma otro hecho importante. Según las estadísticas, Colombia es uno de los países más peligrosos para ser líder social o ambiental, denotando también una falta de compromiso por parte de las autoridades para la protección de la vida, facilitando el accionar de los actores armados en estas comunidades rurales. La manera de enfrentar semejante fenómeno es tener una presencia mayor institucional, no solamente a través de la fuerza pública en los territorios, valorizar el derecho a la vida, que parece en Colombia no tiene ningún valor, y sobre todo de las gentes más pobres, es lograr que efectivamente ese que es el derecho tal vez primordial de la Carta Constitucional sea un derecho en donde todos nos comprometamos a defender. Y el problema mismo de la democracia. Es decir, nosotros tenemos que construir un país auténticamente democrático. Y democracia no es simplemente que hayan elecciones, democracia es que hayan garantías, que se respeten los derechos, que se le dé a las comunidades más apartadas del país los mismos derechos de los que podemos gozar
los colombianos citadinos, que estamos concentrados en las grandes ciudades. Creo que Colombia necesita mayores oportunidades para nuestras comunidades. Se espera un cambio inminente en la forma en que se proteja a las comunidades rurales y a los líderes y lideresas sociales y ambientales, principales víctimas de este flagelo. La violencia de las matanzas sigue sin lugar a dudas dejando un rastro de sangre en nuestro país. Estamos hablando de cerca de 388 muertes por la violencia en Colombia el año pasado. Es terrible. De esos son más de 130 líderes sociales los que han sido asesinados en nuestro país dolorosamente, Jair. Y este año hay una cifra de lo que corrido el 2022, 38 casos en el país, 16 de ellos en la ciudad de Cali. Doctor Camilo González, queda uno como con la sensación de que no hay personas condenadas, que muchos casos quedan en impunidad, digamos, de los 2 últimos años. Sí, la verdad que pues, sobre los acontecimientos que sucedieron en el periodo del año 90 hasta el año 2005, pues cuando se hizo el acuerdo para la desmovilización de los paramilitares, se aprobó una ley que fue la ley 975, con la cual se estableció el sistema de justicia y paz. Con ese sistema de justicia y paz se comenzó entonces el proceso de juzgamiento, se demoró muchísimo. La verdad es que al cabo del tiempo sí hubo algunas sentencias. Hay tribunales en Cundinamarca, en Medellín y en Barranquilla que hicieron sentencias sobre grandes jefes del paramilitarismo. Pero la verdad es que eso se quedó. Mire, por ejemplo, hubo 4.000, más, 14.000 compulsas, que son documentos que mandan los tribunales a la fiscalía para que se investigue gente que ha estado vinculada a esos hechos. Y eso quedó allí. Esas compulsas nunca se le ha dado, incluso en esas compulsas figuran varias miles de empresas, miles de empresas y de políticos. Hubo acción de la Corte Suprema de Justicia por las denuncias de parapolítica, es decir, complicidad de políticos con los paramilitares. Y esa acción llevó a que un grupo importante de congresistas tuvieran que comparecer y fueran condenados. Algunos de ellos están pagando cárcel por haber precisamente participado de toda esa maquinaria criminal. Eso fue parte del fenómeno de justicia. Pero la inmensa mayoría del fenómeno no está. Mire, por ejemplo, cuando los hechos del Aro, de Ituango y toda esta situación que se presentó en Antioquia, se investigó mucho. Se llegó incluso a descubrir quiénes estaban financiando toda esa operación. Pero sin embargo, todo eso fue ocultado y comenzó la matanza de fiscales. Incluso los fiscales de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos fueron asesinados. Hubo 15 fiscales asesinados en Medellín porque estaban precisamente documentando lo que ha pasado en todas estas matanzas. Entonces sí, algo se logró esclarecer con el proceso de justicia y paz, pero lo fundamental quedó en la impunidad. Médico, ¿siente uno que cada vez que habla de matanza y cuando se habla de investigación, lo que surge es miedo a que esa matanza se siga incrementando en cuanto a las víctimas de las víctimas? Dolorosamente se presenta ese caso, que se presenta la muerte de un familiar que denunció una masacre, se presenta y esa continuidad sigue, lamentablemente esa noria de la muerte continúa. Sí, no le entendí muy bien. Sí, es que sea el caso que muchas veces se presenta la denuncia sobre la matanza de una persona, la masacre de un grupo de personas, y los denunciantes luego son víctimas de otras matanzas, de otras muertes violentas, lamentablemente. Eso se da dentro del proceso de investigación en nuestro país. O amenazados. O amenazados. Ah, no, por supuesto. Por eso hay una ley del silencio, ¿no? Y es toda esta situación que se ha presentado con los testigos, la dificultad para que las víctimas puedan concurrir en los procesos judiciales. Eso ha sido muy difícil. Amenazas, muertes, tráfico de testimonios. Es decir, la verdad que es una historia tenebrosa también lo que ha pasado allá en los procesos judiciales. Y sobre todo para los familiares y para los familiares de las víctimas ha sido terrible el camino, porque
pues hay toda una mafia, ¿no? Aquí o se queda callado o sencillamente se le aplica la pena de muerte. Esa ha sido como la costumbre, desafortunadamente, en este país. Masacre de jóvenes. Recordamos lo que pasó en Llano Verde, en el oriente de la capital del Valle del Cauca, donde fueron asesinados varios jóvenes. Hay allí un informe especial con Felipe, que nos acompaña a esta hora, Felipe Morales. En agosto de 2020, Colombia fue conmocionada por un suceso violento ocurrido en el oriente de Cali. 5 menores de edad fueron asesinados en un cañaduzal donde se encontraban jugando, como frecuentemente lo hacían en el lugar después de salir del colegio. Ha pasado 1 año y 9 meses desde aquel escabroso hecho, por el que han sido condenadas 2 de 3 personas capturadas. Bueno, aquí ya se produjeron 2 sentencias. La primera sentencia condenatoria fue contra Alejandro Bejarano, quien fue la persona señalada de haber disparado en contra de los menores. Él hizo un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, fruto del cual obtuvo una sentencia de 38 años de prisión. Después, Juan Carlos Loaiza también realizó un preacuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a la pena de prisión de 36 años, 6 meses de prisión. Está por llevarse a cabo el preacuerdo con Jefferson Angulo Quiñones, quien muy seguramente obtendrá una sentencia igual a la de Juan Carlos Loaiza. Sin embargo, las familias de los menores aún esperan justicia, reparación y verdad ante estos hechos, pues aseguran que la condena es baja y no han podido conocer la razón intelectual del acontecimiento. Seguimos esperando de que la justicia pues, nos diga qué realmente pasó o por qué pasó, porque hasta el momento, la verdad, no hemos tenido la oportunidad de entrarnos con el fiscal general o con alguien que nos diga, ya muchachos, pasó, señores, por esto mataron sus hijos. Aún estamos en espera. Los abogados de las víctimas y los familiares de los jovencitos asesinados tenemos la certidumbre de que estos hechos no fueron cometidos por una acción deliberada, aislada, unilateral, cometida por estos 3 individuos y que muy seguramente estaban actuando obedeciendo órdenes de terceros. De hecho, antes de que se cometieran los homicidios, se había recibido información de que en esa comuna se estaba llevando a cabo un proceso de reclutamiento forzoso por parte de grupos al margen de la ley de algunos muchachos, y se dice que al menos uno de las víctimas había tratado de ser reclutado por estas organizaciones. Este ha sido un caso con muchas inconsistencias, pues los familiares de los muchachos aseguran que en el lugar de los hechos se encontraban 3 personas que fueron sacadas del sitio por la autoridad y hasta ahora se desconoce su identidad y paradero. Así como también se desconoce si esto estuvo o no relacionado con el tema del reclutamiento de menores. Nosotros habíamos acabado de ir de aquí, del CAI de aquí, y nos habían dicho que teníamos que esperar un poco de hora para ir a buscar ellos a los niños, porque tiene que ser yo no sé cuántas horas para que aparezca como desaparecido. Pero cuando llegamos allá, ya habían unos policías allá. Y entonces eso tampoco... O sea, es algo que, la verdad, la pregunta que ustedes me dicen, a nosotros la justicia no nos aclaració nada. Al día de hoy, las familias de los chicos de Llano Verde siguen esperando a que parte de lo firmado en los preacuerdos se cumpla y los condenados declaren a qué se debió este acto violento en contra de los jóvenes del sector. Qué dolor en las familias que queda como consecuencia de una masacre, de una muerte violenta, que nadie le explica, que nadie le dice qué pasó, por qué pasó. Y así sigue todo en nuestro país, profesor, que siente uno que es como si lo que diera hoy en día a las familias, se escucha uno decir que no vuelva a pasar, pero sigue pasando y sigue ocurriendo y sigue aconteciendo. No solamente es una urbana, sino es una rural, profesor Camilo. Pues en la mayor parte de estos hechos atroces, pues hay unos actores materiales y unos actores intelectuales. O sea, uno es el sicario contratado, el gatillero, y otro es el que tiene el interés de fondo, ¿no? que comete esto por una circunstancia. En este caso, por ejemplo, Llano Grande puede tener que ver con todas estas dinámicas de reclutamiento, se ha dicho, pero pues desafortunadamente llega hasta el juicio, en el mejor de los casos, en una proporción muy pequeña de los casos llega a juicio, pero juicio a los autores materiales, a la acción sicarial o los que disparan,
pero los actores intelectuales desafortunadamente no aparecen. Y esto es muy grave, ¿no? Es muy grave, sobre todo cuando se trata de conflictos en zonas, por ejemplo, lo que sucede en algunas zonas del Bajo Cauca antioqueño. Muchas de estas masacres están relacionadas con temas del oro, de disputas alrededor de microtráfico, cosas por el estilo. Y hay unas estructuras detrás y unos responsables mayores de esto. Y allí definitivamente no hay una aplicación de una teoría criminal para desmantelar estructuras, no solamente para golpear individuos, para procesar individuos, fulanito responsable. ¿No? La verdad es que como se trata de una forma de crimen sistemático, con unos patrones recurrentes, con una modalidad que se ha emplazado para generar terror, entonces el hilo de la acción judicial y de la teoría criminal no debe terminar en el individuo, sino que tiene que ir precisamente tras las estructuras que están definiendo la autoría intelectual, porque pues de eso se trata. Por supuesto que también hay masacres que tienen que ver con retaliaciones, con venganzas, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, la que se dio cerca de Buga, en una finca, donde estaban unos jóvenes en una fiesta y que llegaron ya hacia las horas de la madrugada y los mataron. Ahí hay dudas sobre cuál fuera el móvil, y existe la hipótesis de que correspondió más a una acción de un propósito de particular de robo o algo por el estilo. Pero hay una mayoría de casos, o por lo menos un número importante de situaciones, donde la hipótesis más probable es que se trata de estructuras criminales que forman parte de un propósito de control y de objetivos más allá de una acción de un grupo sicarial o de una acción individual de un responsable material. Entonces, en eso pues hay esfuerzos teóricos, y ha habido planteamientos de teoría criminal que dicen que precisamente hay que haber patrones, contextos, territorios, asociaciones para poder ir detrás del fondo del problema y de los determinantes, de los determinadores de todas estas dinámicas de violencia. Pero a veces las teorías se quedan en el papel o no pasan de la fase de algunas investigaciones, y ya en la fase judicial derivan en el enjuiciamiento a individuos aislados, y ahí queda 37 años, 20 años, 5 años, lo que sea, pero no tiene una consecuencia para un desmantelamiento de estructuras criminales, que es el gran propósito, desmantelar esto en la medida en que se ataquen las causas profundas, pero al mismo tiempo se entienda cuál es el funcionamiento de todas esas estructuras macrocriminales. Y muchas de estas investigaciones quedan es como lo que pasa en rumores, ¿no? Como dicen, no, es que fue posiblemente por eso, y empieza a correrse el rumor entre la propia comunidad. Si no lo escuché, es que tengo un poco de ruido. Sí, le hablaba del tema que muchas veces de estas investigaciones que no se concretan y solamente quedan en rumores, ¿sí? Como usted lo señala, en rumores nada más. A una conferencia aquí, ya te llamó, ¿vale? Bueno. Sí, es el médico Camilo González Pozo, exministro de Salud, quien es el director de Indepaz, quien está hablando aquí en a fondo acerca de lo que ha pasado con las masacres. Ya volvemos con ustedes aquí en nuestro canal regional Telepacífico para seguir hablando acerca de este tema, las matanzas o las masacres que siguen afectando a nuestro país. Este miércoles, en la Hora del Martillo, Colombia se reactiva y la cultura inaugura el Centro Nacional de Artes. Y en Cali, así van los escenarios artísticos, 10:15 de la noche. Estamos en el fondo aquí por Telepacífico, estamos hablando del tema de las masacres. Nos acompaña para este segmento la señora Jacqueline Micolta. Ella es analista del diálogo social de la Comisión de la Verdad. Igualmente nos acompaña el abogado Elmer Montaña. Jacqueline, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, me encuentro muy bien, gracias por invitarnos. Gracias, abogada, discúlpenos, por favor. Muy amable. Señora abogada,
tema concreto, la Comisión de la Verdad finaliza tareas en 2 meses. ¿Qué va a pasar después de que la Comisión de la Verdad entregue su informe en el mes de junio? ¿Qué va a pasar después? Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad viene haciendo un trabajo de más de 3 años documentando y escuchando las verdades de los pueblos y específicamente de los pueblos étnicos, ya que se está hablando de, de las masacres y se ha mencionado en este programa la masacre del Naya, pues es importante decir que a la región del Naya la Comisión de la Verdad también la ha escuchado. Y después de este 28 que entreguemos el informe, lo que esperamos es que esa gran red de aliados, de organizaciones aliadas, de personas aliadas que creen en la verdad, que creen que sí es posible construir un país diferente, basándose en la construcción de una verdad plural, donde todas y todas podamos ser escuchados, pues esas personas van a recibir este informe y son quienes tendrán el legado de la Comisión de la Verdad. Serán los responsables y las responsables de que este informe de la Comisión de la Verdad llegue a todos los rincones del país, que no sea un libro más, que no sea un documento más para guardarlo en la biblioteca, sino que realmente pueda servir como herramienta pedagógica para construir un nuevo país a partir de unas generaciones que creen en otras formas, en formas diferentes a la violencia para poder tener o llegar a negociaciones o poder resolver los conflictos de una manera pacífica. Precisamente para conocer ese tema de la verdad, doctor Elmer Montaña, ¿qué ha pasado con la masacre de los jóvenes allá en Llano Verde? Javier, muy buenas noches. Un saludo para usted, para Leo y para la representante de la Comisión de la Verdad. Bueno, en relación con la masacre de Llano Verde ya hay 2 personas que fueron condenadas, el autor material del hecho, Alejandro Bejarano, quien es la persona que fue señalada de haber disparado contra estos menores. De igual manera, Jairo Loaiza, que también aceptó cargos. Bejarano fue condenado a 38 años de prisión, mientras que Loaiza 36 años y está pendiente la suscripción de un preacuerdo por parte de Jefferson Angulo Quiñones, que es el otro implicado, que también parece va a recibir una pena en igual sentido. Digamos, esa es la situación. Nosotros le hemos hecho una solicitud muy especial a la Fiscalía General de la Nación en el sentido de que continúe la investigación a fin de establecer si detrás de estas 3 personas hubo determinadores quienes le ordenaron la comisión de esta masacre. Nosotros tenemos la convicción de que eso puede ser así, de que estas personas no actuaron de manera independiente, insular, por su propia iniciativa, sino que estaban obedeciendo órdenes, porque al parecer esto tiene relación con un asunto de reclutamiento forzoso de menores en ese sector. Pero sigue la investigación de la Fiscalía, doctor. Perdóname. Pero sigue la investigación de la Fiscalía. Air, yo temo que con la sentencia que se produzca en contra de estas 3 personas es muy probable que el asunto se archive. Por eso la insistencia nuestra a la Fiscalía de que continúe la investigación con el fin de establecer si hay determinadores detrás de esta masacre. Le decía que nosotros tenemos información de que estos muchachos, al menos uno de ellos había sido objeto o intentaron reclutarlo forzosamente. Eso incluso había sido puesto en conocimiento del gobierno municipal, concretamente del secretario de Convivencia y Seguridad de aquel entonces, de Carlos Rojas. Lamentablemente, desde esa secretaría no se activaron los protocolos que establece la ley. Eso quedó ahí, se recibieron las denuncias sobre ese reclutamiento y 2 meses después, o semanas después, creo que no alcanzaron a transcurrir 2 meses, ocurrió la masacre. Esa es, digamos, grosso modo la situación que se presenta. Y pues las víctimas muy seguramente van a seguir insistiendo ante las autoridades para que continúe la investigación. Fíjese, Javier, que usted habla de la matanza de los niños de Llano Verde, Sí. pero estamos hablando también de la matanza de los hombres de la zona del Naya, y esa es la que está haciendo todo este proceso investigativo de la Comisión de la Verdad. Comisión que entrega su informe el 28, pero es que el informe de la Comisión de la Verdad es un documento histórico para el país, pero no fija que haya sanciones ni que la Fiscalía investigue, sino cuál es el proceso que se sigue después de este informe. Jacqueline, por favor, explíquele usted a la comunidad cómo es.
Es importante decir que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace parte del Sistema Integral para la Paz, donde estamos 3 entidades que somos completamente autónomas y que tenemos un mandato muy determinado. Está entonces la Justicia Especial para la Paz, quien se encarga de todos los temas judiciales, pero está también la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida, quien está apoyando a las familias para poder encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado. Y la tercera entidad es la Comisión de la Verdad, quien tenemos una misión o un mandato de escuchar a las víctimas y de escribir un informe final que será entregado el 28 de junio a todo el país, pero también a la comunidad internacional, para que conozcan qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado, pero también intentaremos explicar cuáles han sido esos elementos o esos patrones que se han visto de una manera sistemática en el marco del conflicto armado. Uno de estos hechos victimizantes que han estado presentes en este conflicto así han sido las masacres, por supuesto, y de esto se va a hablar en el informe final de la Comisión de la Verdad. Pero el trabajo de la Comisión de la Verdad no es un trabajo que vaya a judiciar a alguien, no, es un trabajo histórico. Es un documento que vamos a entregarle a todo el país para que todos sepamos qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado, por qué pasó. Intentaremos explicar esos elementos repetitivos. También la Comisión de la Verdad viene haciendo un trabajo de reconocimiento, de reconocer lo que ha pasado en el país, de reconocer la dignidad de las víctimas, de reconocer que las masacres y otros hechos victimizantes han sido reales, que no son un mito y que las víctimas, más de 9 millones de víctimas que ha dado el conflicto armado, son reales, porque no es una invención realmente lo que ha pasado en Colombia y que además se está repitiendo en algunos lugares del país, pues ha sido completamente grave y es completamente doloroso. Uno de estos trabajos que hacemos son actos públicos de reconocimiento, reconocimiento a la dignidad, pero también reconocimiento de parte de los responsables. Y precisamente para la masacre del Naya, nosotros estamos trabajando un proceso de reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de la dignidad de las comunidades étnicas que habitan la región del Naya, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Este proceso de reconocimiento que empezó el año pasado es un trabajo largo en el cual hemos venido escuchando, hemos tenido diferentes encuentros en territorios, tanto en el departamento del Cauca como en Buenaventura, y hemos escuchado a la población quienes han reconstruido qué fue lo que pasó en esa masacre y quienes nos han contado por qué creen que sucedió esto, y sobre todo nos han dicho de qué manera durante estos más de 21 años después de sucedida la masacre, qué han hecho ellos para afrontar ese dolor, cómo han reconstruido ese tejido social, esa cultura, esos procesos identitarios para que a pesar de la guerra, a pesar del conflicto, a pesar del dolor, sigan siendo afros e indígenas con todas las características propias de su cultura. Entonces, como Comisión de la Verdad, también estaremos visibilizando esas resistencias, como es el caso de Quitequihue, en Quindío, Cauca, como es el caso del espacio de la zona humanitaria de Puente Nayero, pero también estamos visibilizando el trabajo de las mujeres Ainí, que es un grupo de mujeres en el Naya que vienen también trabajando por la resistencia del territorio. Claro, lo que es claro es un tema fundamental, es que las familias siempre piden un asunto que se llama la verdad, y la verdad solamente libera a las personas de toda esa carga que genera el odio, la angustia, la desesperación, abogada. Así es, básicamente el trabajo que hace la Comisión de la Verdad, pues por supuesto, como todos lo sabemos, es parte, la comisión es parte de la implementación del acuerdo de paz. Es parte de ese punto en el cual las víctimas han dicho necesitamos tener una reparación integral, y una manera de tener reparación integral es conocer la verdad. Se necesita saber qué fue lo que pasó, qué es lo que nos ha pasado como país para que tuviéramos que llegar a estos escenarios, para tener que llegar a este momento, para tener que seguir documentando y que los medios de comunicación sigan hablando de masacres, qué es lo que nos ha sucedido. Entonces, la Comisión de la Verdad lo que está haciendo es escuchar a las víctimas para poder contar esa verdad en este informe que próximamente estaremos entregando, pero no solamente en el informe, sino también
también en todos estos procesos de reconocimiento. Para el caso del Naya estaremos realizando el reconocimiento, el acto público de dignidad a las víctimas de la masacre del Naya el 26 de mayo en Buenaventura, y esperamos que muchas personas puedan saber qué es lo que pasó en esta masacre, pero sobre todo qué ha pasado con estos pueblos, tanto indígenas y afros, durante estos más de 21 años. Doctor Elmer, y siguen las masacres. En el año 2022 se habla de 38 en todo el país, 16 en el Valle del Cauca, 13 en el Chocó. En el Cauca, 19 masacres este año. En el departamento de Nariño, 3 masacres. Todavía sigue esta situación en nuestro país lamentable. Bueno, Jair, yo creo que además de la necesidad que tenemos los colombianos de saber la verdad de qué es lo que ha pasado con el conflicto armado, qué es lo que ha sucedido con las víctimas, cómo está el asunto de la responsabilidad de los agentes del Estado, la reparación y cuál podría ser el camino para que las víctimas de alguna manera comiencen a recibir la reparación, digamos, moral, simbólica, a veces también económica, que merecen por este tipo de acciones. Está el tema judicial. La Comisión de la Verdad, como lo ha explicado ahora la funcionaria, no tiene una función de carácter jurisdiccional, pero es necesario para poder entender la lógica de estas masacres en los últimos años, asumir el hecho de que la impunidad que ha rodeado todas estas acciones de estos grupos que han atentado contra las comunidades, contra los líderes sociales, etcétera, pues sirve de incentivo para que esto siga ocurriendo. Pero no solamente eso, yo creo que aquí hay que comenzar a evaluar seriamente la responsabilidad de los agentes del Estado en la comisión de esas masacres. Los agentes del Estado, estoy hablando de los alcaldes, estoy hablando de los miembros de la fuerza pública, estoy hablando de los ministros concernidos en la protección de los civiles, de la protección de las comunidades y de los líderes sociales, tienen que comenzar a asumir la responsabilidad política y también desde el punto de vista del derecho penal, por una sencilla razón, porque es que estos funcionarios tienen lo que se denomina en materia penal la posición de garante. Es decir, que en razón de la ley, la Constitución y la ley tienen el deber funcional de garantizar la vida y la integridad de las personas en esos territorios y de garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales. ¿Y qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que esos funcionarios, en lugar de llevar a cabo las acciones que les corresponde, lo que han venido es justificando ese tipo de acciones. Es más, tratando de darles a estas masacres una motivación, una causa completamente distinta al hecho de que se trata de acciones para evitar que se construya tejido social, para ponerle fin a la vida de los dirigentes sociales con el fin de amedrentar la población para que no se organice. Y hemos oído pues justificaciones de toda índole, ministros que han dicho que eso se debe a problemas de faldas, la eterna justificación de que esas masacres y esos asesinatos de líderes sociales obedecen a problemas del narcotráfico, de retaliaciones entre las bandas organizadas, desconociendo cuál es la verdadera causa de eso. Como no se quiere aceptar realmente que la consecuencia, o mejor dicho, la causa, perdón, de este tipo de acciones tiene una estrecha relación con problemas políticos, ideológicos en nuestro país, por supuesto que no están en el orden del día las acciones tendientes a evitarlas. Por esa razón, llegará un momento, se van a acordar, en la historia de este país, que estas personas, estos funcionarios van a tener que responder por la gravísima omisión en que hoy en día están incurriendo al no hacer frente en debida forma a esos hechos, garantizando la vida de los pobladores y la vida de los dirigentes sociales. Esa grave omisión, esa comisión por omisión, como así se denomina en el derecho penal, de esos individuos que tienen, repito, la posición de garante, los hace responsables desde el punto de vista del derecho penal interno y también desde el punto de vista del derecho internacional por los hechos ocurridos como si ellos los hubieran cometido. Eso, a ese punto tenemos que llegar, a ese punto de responsabilidad, no solamente política, sino también penal. Cuando comience a haber sanciones en contra de estos funcionarios que han sido omisivos en la protección de la vida de los ciudadanos, muy seguramente vamos a ver que las cosas van a cambiar. Mientras tanto, mientras siga esto rodeado de impunidad,
van a seguir ocurriendo estas masacres. Muy a propósito de todo este tema, los investigadores siempre en derechos humanos han hablado y analizado lo que ha pasado sobre las matanzas en nuestro país. Hay informes sobre este tema. Dayan Arango. Siendo 2020 el año con la cifra más alta de masacres registrada en Colombia, el del 2014, y en donde en el 2021 y 2022 se continúa viviendo historias de violencia. Más allá de saber cuánto son el incremento de este tipo de masacres que consterna el país, es poder tener una claridad sobre por qué están ocurriendo. De alguna forma, las masacres sí tienen identificados los autores, tanto materiales como los autores, digamos, intelectuales. Son básicamente los grupos armados, en unos casos el ELN, disidencias de las FARC, y hay dos tipos de disidencias, digamos, de las FARC que entran en disputa por este control territorial. Pero en términos de impunidad es muy difícil que estas personas sean llevadas a la justicia, mientras tanto el Estado colombiano no recupere el control territorial. Es muy difícil desplegar una operación para capturar a estas personas sin que previamente el Estado pues, no haya ejercido el control, no solo para la captura de estas personas, sino para quedarse en el territorio y ofrecer garantías de seguridad a la vida y la integridad de la población civil en estos territorios, como en el caso del Pacífico colombiano. Aquí hay que cumplir los acuerdos de paz. Necesitamos una agenda de paz y necesitamos una agenda de seguridad humana que le dé garantías a campesinos, indígenas, pueblos afrodescendientes y márgenes de las ciudades. En las márgenes más marginadas necesitamos presencia del Estado no solo con Fuerza Armada, sino con política social, de recuperación del tejido social, de reactivación social y económica. Pero en el campo necesitamos que prime la soberanía del Estado y que prime una dinámica de justicia. La dinámica de justicia tiene que ser plural y tiene que ser brindada a las diversas comunidades que están siendo afectadas en este tiempo. Y mientras siguen los sucesos de las masacres en diferentes departamentos, la pregunta es cómo reparar a las víctimas, cómo hacer para que no haya repetición y cómo poder hablarle a Colombia de reconciliación. Colombia tiene un enorme fracaso para construir la paz. En la década de los 90 se suscribieron varios acuerdos de paz con el M-19, con el EPL y otros grupos, y esa paz pactada no trajo, digamos, el fin de la violencia y del conflicto en Colombia, no trajo la reconciliación. Más recientemente se esperaba que el conflicto con las FARC también pudiera traer, digamos, una solución política, dialogada, final del conflicto armado, y no fue posible. Necesitamos urgentemente, sea cualquiera el próximo gobierno, abocar el fin de la guerra. Y eso implica una negociación en la medida de lo posible con todos los actores armados, digamos que se reivindican de naturaleza política, y un proceso de sometimiento a la justicia de quienes actúan en la lógica criminal, particularmente de narcotráfico. Los acuerdos son una pista para recuperar la convivencia en Colombia, pero tenemos un atraso inmenso, hemos visto afectada toda la territorialidad del país, donde se han hecho los acuerdos de paz en relación con la seguridad humana de excombatientes, pero también de poblaciones que son tenedoras de una riqueza ambiental, de una riqueza hídrica, de una riqueza natural, y que se han puesto en riesgo y que son sometidas a ultrajes, a despojos, a amenazas y a acciones tipo masacre, acciones que son de ejecuciones extrajudiciales. En este caso, en el Cauca tenemos casos difíciles, en Nariño tenemos cosas difíciles, es paradigmático lo de Putumayo, sigue pasando y tenemos que hacer el esfuerzo como colombianos para que nunca más vuelva a pasar, para que deje de pasar. Así es como un país, como mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes, y en donde especialmente los territorios y comunidades rurales, que son los más afectados, esperan poder hablar de reparación y reconciliación. Gracias, Dayana, gracias también a los analistas. Vamos a una pausa y ya regresamos con los invitados que tenemos en este momento para las conclusiones aquí en A Fondo sobre el tema de las masacres en el país y especialmente en el Pacífico colombiano. Este miércoles, en la Hora del Martillo, Colombia se reactiva y la cultura inaugura el Centro Nacional de Artes. Y en Cali, así van los escenarios artísticos, 10:15 de la noche.
Estamos en los fondos por Telepacífico, estamos hablando acerca de las masacres. La pregunta para los dos invitados es, ¿por qué las masacres siempre afectan a los más pobres? Las masacres que se presentan en zonas de estrato alto siempre la gente dice que tiene otro tipo de connotación, pero la masacre de los más pobres es por territorio. ¿Por qué tipo de situaciones, Jacqueline? Dentro del trabajo que hemos hecho como Comisión de la Verdad durante estos más de 3 años, hemos escuchado a la gente y hemos podido identificar que precisamente los hechos victimizantes más crueles y que ha dejado un mayor número de víctimas se están presentando en los territorios étnicos, en donde habitan los pueblos étnicos, tanto indígenas como afrodescendientes. Estos territorios que son racializados es donde más se ha presentado con mayor profundidad el conflicto armado y ha afectado, por supuesto, todo el tema de las masacres. En el tema, por ejemplo, del Naya, es claro que se ha dicho que la presencia de la fuerza pública fue tardía, llegó tarde a atender a la población. Es más, que luego de pasar el bloque Calima por el Naya, también llegó a la vereda del Firme en Yurmangui, donde también asesinaron a varias personas. Entonces, sí tiene mucho que ver, o lo que nos han contado, por ejemplo, es que tiene mucho que ver con esa ausencia de esas garantías reales de protección por parte también de las instituciones del Estado colombiano. Esto entonces no solamente se ve reflejado en que hay deficiencias económicas en los territorios, sino que también hay presencias de grupos armados sin que haya un verdadero control por parte de las fuerzas del Estado colombiano. Doctor Elmer Montaña, la misma pregunta que hacía Leo de estas masacres que se presentan especialmente en regiones apartadas. Bueno, esto tiene que ver con varios factores, además de lo que acaba de plantear Jacqueline. Esto está asociado, por supuesto, al abandono, a la exclusión por parte del Estado de estos territorios. Pero mire usted que son territorios en los cuales o hay algún tipo de riqueza alrededor de los mismos o sirven de ruta para determinado tipo de actividades delincuenciales. Lo cierto del caso es que frente a esa ausencia del Estado aparecen los grupos armados al margen de la ley a tratar de ejercer control en los mismos y a impedir que las comunidades puedan liberarse de ese control. Por eso la persecución inclemente a los líderes sociales que hacen las denuncias sobre la minería ilegal o hacen denuncias sobre el saqueo a los recursos naturales o sobre la siembra, cómo obligan a los campesinos a sembrar coca o a tolerar la construcción de laboratorios en sus zonas, en sus territorios, etc. Esa, digamos, es el ejercicio que hacen estos grupos armados ilegales de controlar esta zona, estos territorios, vuelvo y repito, por ausencia total del Estado en los mismos. De manera que la pobreza, la exclusión está muy relacionada con este fenómeno, pero sobre todo la desidia del Estado a tratar de llegar a estos lugares para poder que tengan desarrollo. Mire, por ejemplo, con el tema de la masacre del Naya. Ocurrida después la masacre del Naya, hubo allí una presencia del Estado en Timba, en Suárez, en Buenos Aires, etcétera, y mientras eso ocurrió, pues hubo una relativa calma. Estado desapareció después de esta zona, volvieron y se instalaron las rutas, los corredores desde la zona del occidente colombiano, del oriente colombiano a sacar la coca por Gracias, por doctor Elmer. Es que lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para seguir hablando de ese tema que es tan complicado y tan complejo. Que tenga buena noche, muy amable Elmer. Jacqueline, muy gentil, muy amable. Gracias, Jair, Leo, buena noche, muy amable. Buenas noches. Le recordamos que este Muchas programa cuenta gracias. con el financiamiento del FUTIC. Que tengan buena noche.